a Dios. ¿Se acuerdan en qué nos quedamos el estudio pasado? Sí. Así como que un pequeño recordatorio. Elvira. Chio. Estoy haciendo memoria. Estás haciendo memoria. Pues estábamos analizando, ¿no? Lo que dijo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, que hablaste, ¿no?, de la fornicación y y posteriormente, ¿no?, del adulterio, ¿no? Sí, de hecho el tema del adulterio es un pequeño adelanto. Porque también hablábamos de lo que es bueno y lo que es correcto. Ajá. Que no todo lo que es bueno es correcto. Así es. Todo va enlazado. De hecho, el tema del adulterio, nos adelantamos un poquito, porque vamos siguiendo los puntos que menciona el apóstol Pablo a los corintios, ¿no? Hablamos de que ni los fornicadores ni los idólatras. Rematando así como quedando en un último puntito al tema de la fornicación, quisiera que leyéramos así de manera rápida Levítico 19:29. Ajá. ¿Quién lo quiere leer? Dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Así es. Dice, no profanes a tu hija haciéndola prostituta, para que la tierra no cometa prostitución y la tierra realmente se llene de moral relajada, según la traducción que yo tengo, que es un poco más tajante, más directa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, en algunas Biblias dice fornicar y en otras dice prostitución. Entonces, definiendo y aclarando que la fornicación es el equivalente a prostituirse. Y por ende, lo que mencionábamos el viernes pasado, toda actividad en la cual se doblegue la voluntad de otra persona por dinero, por beneficio o incluso por la fuerza, ya estamos ejerciendo un acto de fornicación. O sea, estamos obligando a que la otra persona ceda en sus actividades o en su voluntad por dinero. Deuteronomio 23:17. Deuteronomio 23:17. Ese es el 18. 17. Leo. Por favor. Ninguna de las hijas de Israel puede hacerse prostituta de templo. Tampoco puede alguno de los hijos de Israel hacerse prostituto de templo. No debes introducir, perdón, el 18 no se menciona, no debes introducir el alquiler de una ramera ni el precio de un perro en la casa de Jehová tu Dios por voto alguno, porque son cosas detestables a Jehová tu Dios, aún ambas cosas. Entonces, creo que más claro en el agua, ya cuando hemos entendido lo que es el concepto, encontrando los textos que respaldan ese concepto.
¿Por qué? Porque, como les mencionaba el estudio pasado, muchas veces decimos, pues es que yo no cometo este acto, pero involuntariamente o inconscientemente podemos llegar a hacerlo. Entonces, pues para que estemos muy atentos, evitemos caer en errores. Y hay un último texto, el cual a lo mejor va a ser incómodo para muchos de nosotros, porque ya ven que en el Génesis menciona muchas cosas a grosso modo, como que de una forma muy sutil, pero incluso puede ocasionar un gran problema, ¿no? Un problema generacional. Y aquí voy a consultar la participación de 3-4 Biblias, porque según la traducción queda claro esa pequeña idea. Veamos lo que dice Génesis 3:6. Y aquí, por favor, lo que vamos a ver, no lo vayan a tomar a mal, ni lo vayamos a malinterpretar, y tampoco nos vayamos a sentir indignados. Yo voy a leer. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba, y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo, que estaba ahí con ella, y también él comió. Gracias. Nada más hasta el 6. Nada más el 6. Otra Biblia, por favor. A ver, va la mía. Por consiguiente, vio la mujer que el árbol era bueno para alimento y que a los ojos era algo que anhelar. Sí, el árbol era deseable para contemplarlo. De modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio de él también a su esposo cuando él estuvo con ella, y él empezó a comerlo. Gracias, Mechita. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de sus frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Gracias. Mi Biblia dice, por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento y que a los ojos era algo que anhelar. Sí, el árbol era deseable para contemplarlo. De modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio de también a su esposo cuando él estuvo con ella. Y él empezó a comerlo. ¿Sí entendemos esta pequeña palabrita? Por eso pedí la participación de estos 4 textos. ¿Qué nos está refiriendo ahí? Él estuvo con ella. Algo feo. Significa que Adán lo convenció en intimidad para poder hacer que comiera del fruto. Por eso les dije, cuando se entiende ese pequeño paréntesis, sí es algo fuerte. Algo fuerte, porque bueno, lamentablemente hasta hoy en día, los favores o convencer a alguien también puede ser, o muchas veces es a través de este medio. Lo dejo ahí, porque bueno, es algo que encontré, porque además mi Biblia maneja muchos pies de página, y según ese texto se apega mucho a los textos originales. Pero ese parrafito, ese entre paréntesis, lo menciona de una forma muy sutil. Entonces, ahí queda como antecedente, y les digo, fue lo que yo encontré. Entonces significa que tiene siglos que convencer a alguien puede ser también a través del Señor. Era por eso que nuestro Dios tajantemente y fuertemente dice,
No, a eso. Oye, No, Chava, Ah, no sé si aquí conviniese poner otro ejemplo en donde también se ve una influencia por, digamos, por un anhelo pasional, que fue cuando, viendo bailar a una mujer, el hombre estaba tan apasionado por el baile que le dijo: pídeme lo que quieras. Y entonces esa mujer solicitó la muerte de alguien. Así es. Así es, y también podemos recordar a Sansón y Dalí. Esa fue la señal de ellos. Ahorita vamos a esperar que se restablezca la transmisión. Parece que hubo un pequeño fallo. Esperemos que se restablezca. No se da cuenta, ¿sí? Mi gato me lo puedo perder. Bendiga, ahorita que se restablezca la señal de nuestro hermano Pablo. Ah, pensé que era No. yo. Ok. Ya es que seguido tengo problemas con internet. Ahorita se reconecta. Tienes cerrado tu micrófono. Pequeño detalle. Gracias. Entonces les digo, sí, a veces uno se sorprende de lo que se llega a encontrar, porque a veces de las palabras más sutiles o de las 2, 3 palabras escondidas se llegan a descubrir muchas cosas. Pero bueno. Bueno, hermanos, continuamos. Y el siguiente punto que menciona el apóstol Pablo es la idolatría. Regresamos a 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6. Y él toca, bueno, la fornicación, que ya la tratamos. Y el siguiente punto que él menciona es el tema de la idolatría. ¿Alguien entiende o me puede definir qué es la idolatría? ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Puedo opinar en árabe? Sí, puede opinar. Sí, Tere. Bueno, la idolatría toca los puntos, no es nada más las imágenes de las iglesias, Así es. sino ser idólatra puedes estar idealizando el dinero, idólatra de un juego, idólatra de las cosas materiales. Ajá. Ese es nuestro punto de vista, mi hermano. Así es, muy bien atinado, Teresita. ¿Alguien más? Hablando de fornicación, nada más. No, ya nos pasamos a la idolatría, Chio. Ah, ok. Ok. Sí, ya continuamos con los puntos que menciona el apóstol Pablo, y ahora vamos a tratar el tema de la idolatría. Sí, completamente de acuerdo con nuestra hermana Tere. Muchas veces, a mí por eso me encanta el pasaje que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, sí, también considero que eso es. Gracias. Todo lo demás vendrá por añadidura.
O sea, fíjate la sabiduría que menciona ese texto, que si tú buscas la justicia de Dios, ¿sí?, el resto ya no tiene importancia. Fíjate nada más. O sea, si lo tienes, bien, y si no lo tienes, no te preocupa, ¿sí? Trabajas, te esfuerzas, sí, haces las cosas porque tienes energía, pero si llega adelante, y si no llega, no te mella, no te afecta. Fíjate lo que dice la definición de idolatría. Primero veamos que es un idólatra. Un idólatra es aquella persona que adora o rinde culto a un ídolo. Pero bueno, también dice que es una persona que ama y admira con exceso a una persona o cosa. ¿Sí? Y fíjate que algo, regresamos a la sutileza de las cosas. Cuando habla de la sutileza me imagino nuevamente al Señor Jesucristo delante de Lucifer, cuando Lucifer le dice, mira, si me adoras de rodillas, todo lo que ves sobre la tierra te lo entregaré. ¿Sí? Sí, y siempre me imagino esa escena, ¿no? Porque persona que ama y admira con exceso a una persona o cosa. O sea, ahí Lucifer le decía a Jesucristo que lo idolatraran, ponte de rodillas y adoran. ¿Sí? Pero ¿qué es entonces idolatrar? ¿Sí? Por ejemplo, se hace referencia en los 10 mandamientos en base a las imágenes o ídolos, que es ahí donde se empieza. Veamos lo que dice Éxodo 20, 3 al 5. A ver, leo, ¿sí? Por favor. No debes tener otros dioses contra mi rostro. No debes hacerte una imagen tallada ni una forma parecida a cosa alguna, que esté en los cielos arriba o que esté en la tierra debajo o que esté en las aguas debajo de la tierra. ¿Hasta ahí? Sí. Sí. Y esa es la ordenanza que nuestro Dios le puso a los israelitas para liberarlos de la idolatría. Hay que recordar que el pueblo de Israel desciende de Abraham, si bien recordamos, y Abraham, ¿de dónde era originario? De Ur de los Caldeos. ¿Alguien me dice? De Ur de los Caldeos. Ur era una provincia de Mesopotamia, que Mesopotamia por naturaleza era muy idólatra. De hecho, ellos no tenían el concepto de un solo Dios en su momento. Tenían muchos dioses y un Dios para cada situación. Entonces ahí podemos ver cómo nuestro Dios nos libera a partir de ese punto de la idolatría. Y, por ende, al ser libres de la idolatría, ¿de qué seríamos libres? Pues de muchas ocasiones, de muchas cuestiones que te orillan a la esclavitud. Pero lamentablemente el ser humano pareciera que nos encanta vivir en esclavitud. ¿Por qué? Te mencionaba algunos ejemplos. El dinero, los actores, un objeto material, un coche, un teléfono, X, y Z. Incluso, fíjense, podemos caer en el error de idolatrar no solamente a la persona que aparece en televisión o en el cine, en la radio, bueno, en el internet, a alguien que tenemos cerca. Entonces, podemos incluso idolatrar a la familia, idolatrar a una mascota, idolatrar a un hijo, idolatrar a un profesor de la escuela, ¿sí? Todo aquello, según marca aquí la definición, que ama
y admira con exceso. Entonces, ¿cómo entender o cómo definir que estamos cayendo en idolatría? Pues por el afán que nos provoca ello. Veamos lo que dice. También la prioridad, ¿no?, que les das a las cosas, ¿no? Así es. Si algo tiene en tu vida una prioridad, entonces pues estás idolatrando, ¿no? Eso. Sí, el otro día encontré un canal que se llama Esquizofrenia y te trataba algo parecido a esto. Hay gente que, por ejemplo, por comprarse un iPhone, ¿sí?, ahorra por varios años para comprarse su iPhone. Y aquí este psicólogo lo que mencionaba es las contradicciones en la sociedad. Porque si vives si tu residencia es demasiado precaria, lo que te cuesta un celular de esos nuevos te podría ayudar a mejorar la situación en el acabado de tu vivienda. Mas, sin embargo, no se hace por querer tener ese aparatito que, según tú sientes, crees que te va a meter, te va a incluir en un sector de la sociedad más elevado. ¿Sí? Entonces, incluso, si lo vemos así, el querer pertenecer a ese sector de la sociedad, afanarte por pertenecer a ese sector de la sociedad, es también caer en idolatría. Hermano, si me permites, eso estaría muy ligado con la felicidad, con el concepto de felicidad, y se cree que todo va encaminado ahí a ser feliz. Entonces, está directamente relacionada la idolatría con el concepto de felicidad. También ella diría, y Pablito, que creo que es muy interesante lo que dices. Creo que la misma idea de creer que existen estratos sociales, el ingreso socioeconómico le permite a las personas adquirir bienes o de muchos o pocos, pero creo yo que una de las primeras cosas que nos enseña Jesucristo es que nosotros mismos tenemos el poder de reconocer que los estratos sociales no existen. Así es. Nunca han existido, que realmente todos somos iguales. Es cierto, una persona puede adquirir a lo mejor más bienes que yo, o yo más que otro, pero eso no me pone ni en posición inferior ni en posición superior en comparación a nadie. Y que los estratos sociales, el hecho de que existan en mi mente, son un estorbo, porque realmente Dios no nos ha puesto etiquetas nunca, ¿no? Así es. De hecho, reforzando lo que dice Saulito, si recuerdan lo que dice Génesis, en el Génesis nuestro Dios, ¿sí?, nuestro Dios, cuando le dijo a Adán, ¿sí?, que se pusiera a trabajar para crear bienes, jamás. Cuando vino el Señor Jesucristo y dijo, con que tengamos con qué comer y qué vestir, un techo simplemente, con eso es suficiente. Pero el sistema en el que vivimos, en el que estamos envueltos, pues nos orillan a querer tener más, porque eso nos hace sentir que tenemos logros en la vida, y eso nos hace creer que vales algo en este planeta, cuando realmente en el principio no fue así. ¿Sí? Y creo yo que la molestia de nuestro Dios hacia Eva y hacia Adán fue el hecho que Adán doblegó su voluntad hacia Eva y que Eva impuso su voluntad sobre Adán. ¿Sí? Tan es así que, si recuerdan, le dijo a Adán, por cuanto escuchaste a tu mujer, ¿sí? Y ahí también debemos tener cuidado, no permitir que alguien imponga su voluntad sobre nosotros, pero también hay que ser ecuánimes, ser coherentes, no imponer tu voluntad sobre los demás. Y eso también es un juego bastante complicado, porque a veces por naturaleza, por tu propia naturaleza, te impones, incluso de una forma muy sutil, pero te impones sobre los demás. No somos conscientes de muchas cosas.
Tenemos lo que dice Colosenses 3:5. Y fíjense, si hubiera un economista de importancia o un empresario de importancia, diría que nuestra doctrina, o lo que yo estoy diciendo, es encaminar hacia la mediocridad y hacia el conformismo. ¿Puedo leer? Adelante. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales... Gracias, hermano. ¿Ya? Sí, manita, gracias. Entonces, fíjense cómo ahí se reafirma lo que también nuestro hermano Saúl mencionaba. Nuestro hermano Jaime, todo lo que te provoca afán. ¿Sí? Porque como dice aquí el apóstol Pablo, amortiguan por tanto a los miembros de su cuerpo. Repito, nuestro sistema económico está diseñado para que todos aprendamos a codiciar, para que todos nos afanemos. ¿Y por qué razón? Porque en base a ello, tú trabajas, tú consumes, ¿y quién es el que gana de tu trabajo y de tu consumo? Las industrias. Las grandes corporaciones y la misma nación, porque la nación vive de los impuestos, de ahí sobreviven las naciones, ¿sí? Y de ahí el beneficio para las personas que dirigen las naciones. Entonces, es un círculo vicioso. Sí, efectivamente dicen, ahí tenemos un beneficio también. Sí, pero en relación a qué o cuánto te está costando eso realmente a lo largo de tu vida. Ojo, no digo que con esto dejemos de trabajar. No estoy mencionando que no te pongas objetivos en la vida. No estoy mencionando que boicoteemos al país. No, simplemente que eso no te provoque afán, no te provoque esa sensación de no querer dormir 24 horas todo el año, no querer dormir los 365 días del año por ese afán. Sí, por ejemplo, luego hemos comentado, ¿no? que no siendo en el afán de adquirir un trabajo que te dé una remuneración muy alta, pero que sea tanto el estrés, tanta la presión que se recibe ahí, que realmente después no puedes vivir, no puedes hacer nada con ese ingreso, porque a lo mejor luego terminas con ese ingreso pagando tu mismo hospital de todo el desgaste que tuviste emocional, anímico, por toda la presión que recibías, por el ambiente tan tóxico en el cual te desenvolvías, y de que sirvió tanto ingreso, ¿no? De que sirvió tanta dedicación o esfuerzo si al final de cuentas tu vida se ve desgastada o deteriorada, y que tampoco dijeras, bueno, tal vez se deterioró, pero logré que tantas personas sobrevivieran o mejoraran su situación, que sería un logro loable, ¿no? Si nada más fue por el puro ingreso de que es que tenía una casa, ahora tengo 2, ahora tengo 3, ahora tengo 5, ¿no? ¿Y para qué? Para que luego te termines hospitalizado por toda esa presión, pues como que no, ¿verdad? Mira, la semana pasada conocí a alguien, un empresario, un joven de 47 años. Tiene una casa en Naucalpan, tiene 2 en Querétaro, tiene casa en Monterrey, y está comprando otros terrenos porque cuando se retire quiere vivir de la renta de esas viviendas, ¿no? Como Airbnb. Pero me llamó mucho la atención algo que en su plática con alguien más, de los que estábamos ahí reunidos,
Dice, y fíjate que me doy cuenta de algo, que tanto se mata uno de tantos años trabajando para que uno no sea el ganón. ¿Sabes quién es el ganón? Los que se quedan del beneficio de tu trabajo cuando tú te mueres. Se oye eso hace más de 1000 años, alguien lo dijo, se llamaba Salomón. Y así como que digo, ay, pues es que escucharlo decir eso, digo, ah, bendito Dios, ¿no? Pero dices, pues es que tienes cuántas casas, tienes una BMW X3, el carro de su esposa es un BMW 525, y escuchar que dice eso. ¿Quieres dar una opinión, Lupe? A ver, Mi hermano, es que dice el dicho, mundano nadie sabe para quién trabaja. sí, en parte. Y dices, bueno, son análisis que a lo mejor él en su inteligencia, porque es una persona muy inteligente, en su análisis, no creo que tenga un apoyo intelectual, religioso o doctrinario como el que nosotros tenemos, pero él lo descubrió. ¿Sí? Y qué bueno que lo descubrió a los 47 y no a los 65. Pero bueno, podríamos añadir también el paréntesis que no debería de ser el sinónimo tampoco los ingresos y los recursos para indudablemente calificar a alguien de negativo, porque pues tenemos el buen ejemplo de Job, que era una persona de grandes recursos, de muchas, ahora sí que de muchos, de bastante, ¿no? De abundancia, pero el hombre representaba el ejemplo de lo que era rectitud, apoyo hacia las personas. O sea, él mismo no, por sus actos y sus hechos y la narrativa nos demuestra que a pesar de todo el bien recibido, nunca había él, digamos, corrompido su corazón. Así es. De hecho, a ver si más adelante armamos un tema de lo que es ser rico, de lo que es vivir como rico, porque malinterpretamos que la cantidad o el exceso de bienes materiales, eso te hace rico. Y realmente las personas que tienen mucho dinero tienen características en común. No tanto el tema que tienen exceso de bienes materiales, sino la forma en que viven. Entonces, eso es otro temita. Veamos lo que dice Levítico 26:1. No se hagan ídolos ni imágenes, no levanten en su país piedras sagradas ni piedras grabadas. No se inclinen ante ellas, porque yo soy el Señor su Dios. No deben hacerse dioses que nada valen. Pues ay, como no, si la imagen del tal santito que me compré, que mide 2 metros de altura, me costó más de 15,000 pesos, claro que me costó, claro que vale 15,000 pesos, no es tanto que se refiere a eso. Dice, ni una columna sagrada, y no deben colocar una piedra como obra de exhibición en su tierra para inclinarse hacia ella, porque yo soy Jehová, el Dios de ustedes. Nada en absoluto, o sea, menciona una piedra, menciona una columna de algo, menciona la imagen, nada de eso, porque aunque simbolice, tenga un valor simbólico para cada uno de los que lo levantaron, es una forma tan, aunque tenga un valor simbólico, ese valor simbólico lo tenemos que cambiar. Porque dice claramente, yo soy Jehová, el Dios de ustedes. Cambia ese símbolo que tienes en tu mente, transfórmala, ¿sí? Y aquí la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová Dios?
Porque si no permite que levantemos una imagen, una piedra, algo que lo represente simbólicamente, entonces ¿él dónde está? Es que él tiene la virtud de ser omnipresente, ¿sí? Y entonces por eso es que le dijo al pueblo de Israel y ahora a nosotros, pues no te tienes que hacer una imagen, ¿no? Es más, cuando dice ahí en los evangelios, cuando están reunidos 2 o más en mi nombre, pues ahí estoy yo, ¿sí? Y es que además hay un detalle, cuando se tiene la representación enfrente de uno, la representación de algo o de alguien, tu fe, tu energía, hacia quién está encaminada. Y también dice el Señor, tú eres el templo, ¿sí? Tú eres el templo, pero tenemos que ver cómo está ese templo. Si ese templo está lleno de virtudes, si ese templo está lleno de disposición para servir al Señor, si ese templo tiene sabiduría y entendimiento para desarrollarse en las cosas de nuestro Dios. Entonces, si tu templo está vacío, pues no hay nada, no tienes nada. Así es. Entonces, cuando tu voluntad, cuando tu fe, tu energía la depositas en algo o en alguien más, no creo que esa fe y esa energía la encamines hacia ti, hacia tu interior, que es donde se supone debe morar nuestro Dios. Y ahora viene aquí una pequeña análisis. ¿Qué podemos entender de estos 3 pasajes? De Éxodo, Colosenses y Levítico, lo que leímos. Que no nos afanemos ni desviemos por cosa alguna. Es lo que nos están dando a entender esos pasajes. Ahora bien, esos pasajes nos llevan a caer en la indiferencia de las cosas que nos rodean. No. O cómo vivir si hoy en día se evalúa el nivel de empeño y dedicación en alcanzar algo o metas en la vida a través del afán, que se transforma en un pago económico o en una ganancia económica. Entonces, ahora bien, vamos a leer lo que dice Filipenses 4, del 6 y el 7. Filipenses 4, 6 y 7. 6 y 7. No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo por oración y ruego, junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios, y la paz de Dios, que supera a todo pensamiento, guardará sus corazón, sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Ok. ¿Alguien quiere participar razonando ese texto? Yo, A ver. pues, estoy diciendo que no nos afanemos por nada. Y también me viene a la mente que las aves del cielo nos mencionan que nuestro Dios procura de ellas. Pero también en la palabra de Dios, no recuerdo qué texto dice que el que no trabaje, y también otro proverbio me parece que dice, mantente en el pan necesario. No sea que teniendo mucho, blasfeme Dios, o no teniendo nada, tome, y también te blasfeme. Entonces, sí, las preocupaciones por cosas materiales más allá, no deben de ser
nos quite el sueño, que nos altere, porque nada en esta vida nos vamos a llevar. Pero es bueno también en esta vida trabajar, y dice que no verá justo desamparado ni mendigando. Entonces hay que trabajar para sostenernos, no vivir del evangelio como muchas congregaciones que dedican y no se afanan por nada, pero los mantienen. Nosotros trabajamos y también tenemos a nuestro presente en no caer en desesperación, porque siempre Dios tiene que socorrer a nosotros teniendo una fe. Lo que tú dijiste hace rato de que tenemos una imagen, una piedra o algo, nuestra energía se va hacia esa imagen, nuestras situaciones, así es, pero nosotros, como ya conocemos la palabra de Dios, no podemos tener un símbolo, porque ya tenemos a nuestro Dios en el pacto que hicimos dentro de nosotros. Ahí está, como los estudios anteriores, la conciencia de lo bueno y lo malo, porque ya está penetrado en nosotros el conocimiento. Así es. Fíjense que cuida tu mente, cuida tu alma, cuida tu ser. Y trabaja, porque efectivamente, desde el inicio nuestro Dios le enseñó a Adán que labrando la tierra, tiene el sustento de ella, ¿sí? El trabajo. También con el trabajo se nos da la oportunidad de desarrollarnos como personas, como seres, ¿sí? Porque en el trabajo queda plasmado lo que tú eres. Y el desarrollo personal y el orgullo y la satisfacción de lo que uno hace queda plasmado en el trabajo. Vean ahí los arquitectos, los albañiles, los ingenieros, ¿sí? Todo lo que se desarrolla ahí queda plasmado. Su esencia y parte de su ser queda ahí en ese trabajo, ¿sí? Los comerciantes también, ¿sí? El trabajo te permite desarrollarte como persona, ¿sí? El cuidar tu alimentación. Una cosa es que cuides lo que comas y otra cosa es que caigas en el afán de lo que te estás comiendo. Hacer ejercicio, es bueno ejercitarse porque cuidas tu cuerpo. Y otra cosa es que te afanes, que no salgas del gimnasio todo el día. Todo lo que provoca afán es malo, ¿sí? Y entendiendo que las obras buenas, entendiendo lo que es bueno para ti, lo vas a ejercer, lo vas a ejecutar. Siempre regocíjense en el Señor. Una vez más diré, regocíjense. Llega a ser conocido de todos los hombres lo razonables que son ustedes. Lo razonables, fíjate, qué complicado, porque cuando tú eres demasiado impulsivo y todo lo haces guiándote por lo que dicen los intestinos, no eres razonable. El Señor está cerca. No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego, junto con acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que supera a todo pensamiento, guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús. Y ahí va de la mano el pasaje que dice el Señor Jesucristo: tomen mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán paz para sus almas. Entonces, es parte de la enseñanza y ojalá nos lo podamos llevar y lo podamos practicar. Yo esté con ustedes.